Señoras, señores, ¿qué tal están? Castilla y León ya tiene presupuesto para el próximo año, 9.957 millones de euros, que en su mayoría irán dirigidos a los servicios públicos esenciales y a pagar deuda. Tras 9 horas de debate, el Partido Popular lo aprobaba en solitario e incorporaba 7 de las más de 1.200 enmiendas presentadas por la oposición. Enseguida les contamos cuáles. Antes, como siempre, titulares. Los presupuestos de 2014 contarán con 40 millones de euros más por el impuesto de patrimonio. El Gobierno ha decidido ceder este tributo a las comunidades que lo han recuperado y ha fijado para enero una nueva reunión para negociar la reforma de la financiación autonómica. La consejera de Hacienda busca el apoyo de los agentes sociales y políticos para regresar a Madrid con una postura de comunidad. El próximo año los centros de acogida a las mujeres maltratadas reabrirán sus puertas. Se reforzará la red de protección de las familias en riesgo de exclusión con una partida de 1.200.000 euros y se refundirá en un único texto las normas y condiciones de acceso a la renta garantizada de ciudadanía. Son las propuestas de la oposición que se han incorporado a los presupuestos de 2014 y a la ley de medidas tributarias que los acompañan. Es el día en el que los periodistas pueden hablar de política de una manera diferente, con humor y un toque de ironía. Han premiado a los procuradores que por su forma de hablar, por sus discursos o sus salidas de tono han destacado a lo largo del año. Enseguida les contaremos quiénes han sido los destinatarios de estos hemiciscos. Con 53 votos a favor y 30 en contra, las Cortes aprobaban el presupuesto de la Comunidad para 2014, una votación que ponía el broche final a 2 días de intenso debate en el hemiciclo. 2 días intensos que arrancaban con la intervención de la consejera de Hacienda encargada de defender estas cuentas generales. Pilar del Olmo aseguraba que son sociales, realistas, que no suben impuestos y que mantienen a la comunidad en la senda de la reactivación económica, y además sacaba pecho por la confianza que están mostrando los mercados en Castilla y León. Pero la oposición ve en estos presupuestos una copia de los recortes del Gobierno central. La Junta afronta 2014 con unas perspectivas esperanzadoras. Los últimos informes avalan que Castilla y León ha dejado atrás la recesión económica. Aún así, el Ejecutivo es más prudente en sus previsiones que Madrid y ha elaborado estos presupuestos con unas expectativas de crecimiento del 0,7%. Son unos presupuestos, sobre todo, sociales, pero también implicados con la reactivación de nuestra economía. Una de las prioridades del próximo año, que llegará con 5 nuevos beneficios fiscales y sin subida de impuestos. Dice Pilar del Olmo que de hacerlo se pondría en peligro el dinamismo empresarial y asegura que la comunidad cuenta con la confianza de los mercados para financiarse. Y el interés mostrado por algunas entidades financieras ha propiciado que ya se estén preacordando contratos de financiación para cubrir las necesidades del 2014. Pero donde la Junta y el PP ven brotes verdes, hoy la mejora de los datos de actividad es continuada mes a mes. La oposición solo ve recortes, deuda y el desmantelamiento del estado del bienestar. En estos momentos no hay otra opción posible que utilizar la capacidad de endeudamiento dentro de los límites autorizados para atender las necesidades de gastos. Estamos convirtiendo a los ciudadanos en consumidores de derechos. Tanto dinero tienes, tanto puedes pagar, tanta justicia tendrás, tan buena educación tendrás. Una tendencia que PSOE y Grupo Mixto han querido romper con sus más de 1.200 enmiendas parciales, 253 de ellas de las áreas de Hacienda, Presidencia y Agricultura y Ganadería. Todas han sido rechazadas en esta sesión, en la que hubo reproches del PSOE por la escasez de recursos para luchar contra el fraude fiscal. Que de los 85.000 empleados públicos de la comunidad, ¿cuántos se dedican a la inspección? Ahora mismo 18. Esa es la importancia que dan en la consejería a la lucha contra el fraude fiscal. Defensa del empleo público por parte del Grupo Mixto. Utilizan el incienso para los empleados públicos. La mirra todavía no la han sacado, pero el oro brilla por su ausencia. Y reivindicación del Partido Popular. Nosotros nos reivindicamos en las prioridades de este presupuesto, unas prioridades que van hacia los servicios públicos y la cohesión social, hacia la recuperación económica y hacia el empleo y hacia construir Castilla y León.
Pero como este pleno ha coincidido en el tiempo con el debate en el Senado de la reforma local, tampoco han faltado las referencias a ese proyecto de ley. Volvemos a animarles desde aquí a plantear con nosotros, con el Grupo Socialista, ese recurso de inconstitucionalidad por dejar en el limbo financiero los servicios más próximos al ciudadano. El futuro y el tiempo nos van a dar la razón y la concordancia de la ley Juárez y la ley Montoro van a ser plenas, se lo garantizo. Desde el Partido Popular aseguran que el municipalismo goza de buena salud. Ya por la tarde tocaba analizar las 637 propuestas planteadas por PSOE y Grupo Mixto para acometer infraestructuras históricas, reducir listas de espera o eliminar las subvenciones a la escuela concertada, pero tras 3 horas de debate solo salía adelante una, de Izquierda Unida y relativa al medio ambiente. Los 172.700 euros previstos para unas obras en el medio natural de Ávila se dejarán sin provincializar. Era el único acuerdo de esta sesión, porque en el resto de prioridades los grupos ni coinciden ni se apoyan. Con 153 propuestas, los socialistas exigían a Fomento que invierta, que utilice una partida de 75 millones de euros que tiene sin provincializar para proyectos como la reconstrucción de los Cuestos de la Mota. Se pone a tocar la zambomba creyendo en los Reyes Magos. Es que es... Mire que es harto difícil. Si lo único que esperamos es que la Junta ejecute algo. Usted lo que propone es que la Junta de Castilla y León se convierta en una especie de microestado con unos recursos que usted detrae de las necesidades que han de ser cubiertas por el Gobierno para los castellanos y leoneses. Para el Grupo Mixto, el departamento que dirige Antonio Silván es una macrocartera con un micropresupuesto. Por eso insistía en más ayudas para vivienda o en mejoras en el transporte. Porque detrás de un transporte deficitario está un empujón a despoblar nuestras zonas rurales. Eso en Fomento, porque en Sanidad la oposición resumía sus prioridades en una pregunta. ¿Van a aplicar el copago después de ese espectáculo tan mediático e institucional? Y una crítica. El señor consejero de Sanidad, el Grupo Popular, mira hacia las estrellas, pero no para alcanzarlas, sino silbando para no ver qué es lo que se necesita. Y lo que se necesita es más dinero para lo público. En educación, la oposición cargaba las tintas sobre la financiación de la escuela concertada. Nosotros transformamos este dinero en enmiendas y eso nos permitiría frenar los recortes, recuperar la equidad e impulsar la creación de unos 2.500 empleos desde esta consejería. Propuestas todas ellas que, según el grupo mayoritario, no se pueden asumir. Y en ningún caso hay sobrefinanciación, y mucho menos en detrimento de la escuela pública. ¿De verdad cree que se podrían mantener esos centros con menos de un 50% de financiación? ¿O mandamos a esos alumnos a su casa o a estas alturas de curso los reubicamos en otros centros? Que si las aceptásemos estaríamos cercenando el mantener la capacidad de servicio y pondríamos en riesgo el funcionamiento de nuestra sanidad. Estos presupuestos incluirán, a petición del PP, una partida de 600.000 euros para construir un nuevo centro de salud en Bembibre, una propuesta que ya se había incorporado durante el trámite parlamentario. A mayores se reforzará la red de protección a las familias en riesgo de exclusión, se recuperarán los centros de acogida para las mujeres maltratadas y se refundirá en un único texto todas las normas y condiciones que regulan la renta garantizada de ciudadanía. En total, 6 acuerdos más, 6 enmiendas de la oposición que ya se han incorporado a los presupuestos y a la ley de medidas tributarias que los acompañan. En 2014, los centros de acogida a las mujeres maltratadas reabrirán sus puertas y se reforzará la red de protección de las familias en riesgo de exclusión con una partida de 1.200.000 euros. Servirá de salvavidas para las personas que no pueden pagar el recibo de la luz o la cuota de la hipoteca y, además, la distribución de alimentos a quienes lo necesitan sin estigmatizar a esas personas que los reciben. Propuestas de mejora que los grupos de la oposición lograban incorporar a las cuentas de familia, no sin debate. Que el compromiso no quede en el humo del voto al apretar hoy el dedo. Lo que no queremos es que se convierta en un nuevo hito de anuncios y no realizaciones, porque está claro que si esas enmiendas no se hubieran aceptado, pues habría habido menos dinero. Es una obligación llegar a acuerdos. Mire, señoría, aquí no venimos ni a sobrepasar hitos ni a colgarnos medallas. Por el camino se quedaban las 92 enmiendas presentadas a los presupuestos de cultura. Han adelgazado tanto que van a ser capaz de entrar por esa imposibilidad bíblica de entrar por el ojo de una aguja.
y las 67 de Economía. Con constantes referencias a las cifras del paro, PSOE y Grupo Mixto insistían en la necesidad de poner freno a la pérdida de empleo industrial con más recursos y con una mayor ejecución de los presupuestos. En comparación de hace un año, Castilla y León está mejor, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que en comparación con lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas, nos vamos a quedar rezagados. Aquí nos dedicamos a sencillamente profundizar en un modelo industrial, en un modelo económico consolidado y consolidable. Y eso es lo que nos permite hoy presentar unos datos económicos que son mejores que los de aquellas comunidades autónomas que prefirieron exponerse al ladrillo. Aún así, anunciaba que ya están trabajando con los agentes económicos y sociales en el tercer acuerdo marco de competitividad e invitaba a la oposición a sumarse a él. Para convertir esos datos macroeconómicos que hoy nos dicen que salimos de la recesión en el efecto verdadero, que será entonces la salida de la crisis. Estos presupuestos van a servirnos para eso, presupuestos orientados a la creación de empleo, presupuestos orientados a la creación de riqueza. Junto a las políticas activas de empleo, se incluirán en la Ley de Medidas Tributarias, que también se aprobaba en este pleno, nuevas deducciones fiscales para impulsar los proyectos empresariales emergentes. Y además, a petición del PSOE, se unirá en una sola norma todos los textos que regulan la renta garantizada de ciudadanía, un decreto que se desvinculará al crecimiento económico. Que simplemente no tenga un límite temporal en cuanto siga habiendo en esta comunidad las necesidades que todavía hay y las situaciones de exclusión social que todavía padecen los ciudadanos. La Junta tendrá 2 meses para hacerlo. En total, 7 enmiendas aceptadas para un presupuesto de 10.000 millones de euros, 40 millones más de lo inicialmente previsto por el impuesto de patrimonio. El Gobierno ha decidido ceder este tributo a las comunidades que lo recuperaron. Buena parte de estos presupuestos se nutren de lo que llega del Estado, de un modelo de financiación autonómica que será sometido a examen el próximo año y en el que Castilla y León se juega mucho. Después de acudir a la reunión del Consejo de Política Fiscal, la consejera de Hacienda se reunía con el CES para sumar apoyos al acuerdo parlamentario y llegar a Madrid con una postura de comunidad para que en este reparto de los fondos se tenga en cuenta la dispersión de la población, el envejecimiento, la extensión del territorio y el coste que supone mantener el patrimonio histórico y natural. Las negociaciones con el Gobierno central seguirán en el mes de enero. Para entonces, la Junta podrá acudir al encuentro con expertos que puedan asesorar, aunque de momento no hay nombres. Estamos estudiándolo, nos sugería el ministro que podían ser de los ámbitos universitarios y bueno, pues tenemos que pensar en quién van a ser esos expertos, que pueden colaborar con nosotros y aportar una visión más técnica de lo que puede ser la reforma del modelo. Lo que necesitamos sobre todo es concienciar a toda la sociedad que nos estamos jugando mucho y nos lo vamos a jugar en el futuro con el modelo de financiación. Al control de las finanzas de los ayuntamientos ayudan los interventores, sin embargo, no hay tantos como se requieren. En Castilla y León faltan por cubrir 350 puestos, una cuarta parte del total nacional de vacantes, según los datos del Consejo de Cuentas. Este déficit afecta sobre todo a los municipios que tienen menos de 5.000 habitantes y un presupuesto inferior a los 3 millones de euros. Por eso, en este informe, el primero que hace sobre las necesidades de personal de las entidades locales, el órgano fiscalizador recomienda que un mismo interventor atienda a varios municipios, como ya hacen los secretarios. Más peticiones. El Grupo Socialista ha exigido en comisión medidas para paliar el descenso de los presupuestos en I+D+I y ha reclamado a la Junta una política más decidida para ayudar a las empresas a implantar las nuevas tecnologías. Investigación más innovación es igual a crecimiento. Eso hoy día en una sociedad como la que tenemos y de la que participamos es imprescindible. De cada 100 euros que se gasta en I+D, ¿cuánto gasta el sector privado en Castilla y León? Según los datos del INE, el 61,8%. En el conjunto de España, el 54,4%. Que un interés especial sí que se podría mostrar en la promoción de iniciativas de este tipo y estímulos aplicados en zonas que hayan sufrido una desindustrialización especial, que puedan estimular iniciativas que den riqueza en lo referente a I+D+I. El 80% del total de los fondos europeos en el periodo 2014-2020 para comunidades con las características de Castilla y León tienen que ir para I+D. Con lo cual, el presupuesto que va a tener la Junta de Castilla y León para I+D y para Sociedad de la Información en el 2014 va a ser superior al 3% del total del presupuesto.
La Junta acaba de aprobar un decreto que regula los establecimientos de turismo rural, cumpliendo así con lo que decía la Ley de Turismo de 2010, pero según el PSOE, para cumplir con esta normativa todavía queda mucho por hacer. Falta por regular los campings, fijar los criterios para ser un guía profesional o establecer los requisitos que deberán cumplir las actividades de turismo rural, deberes que han exigido sin éxito en la Comisión de Cultura. Dicen desde el PP que el Ejecutivo ya trabaja en ello con todo el sector. Tenemos claro todos la necesidad de desarrollar este reglamento y la necesidad de que vea la luz por fin todo el desarrollo de la ley. Pero este grupo sí que considera que es preferible hacer las cosas con paciencia, aunque cuesten más en el tiempo, pero que estos decretos no tengan que estar variándose cada vez que a nivel nacional se haga cualquier tipo de modificación. Yo creo que la homogeneización a nivel nacional es fundamental para que todo el turismo a nivel nacional tenga un criterio general a la hora de que el turista sepa lo que se va a encontrar. Podemos confundir paciencia con parsimonia, con lentitud, cuando no, atención, con posible incapacidad de los gestores. En un sector estratégico como es el turismo no podemos seguir perdiendo más tiempo, porque hay una auténtica competitividad por parte de todas las comunidades, evidentemente, para captar visitantes, captar pernoctaciones, captar turistas. La batalla de Villalar fue el episodio decisivo de la Guerra de las Comunidades. Supuso la derrota de las tropas de Bravo, Padilla y Maldonado por las fuerzas imperiales de Carlos I. 500 años después, la Fundación Villalar se prepara para conmemorarla de una manera especial. ¿Pero cómo? Pues es lo que vamos a conocer hoy con su director, con Antonio Calonge. Buenas tardes y bienvenido a nuestras Cortes. Buenas tardes y muchas gracias. Estamos hablando de una batalla importante, de un acontecimiento importante para Castilla y León. ¿Qué va a suponer este aniversario? Estamos hablando de un aniversario que efectivamente supone la conmemoración de un hito decisivo en la historia de Castilla y León y que año tras año celebramos en el escenario de la batalla de Villalar. Nos hemos propuesto preparar con suficiente antelación el 5º centenario de la batalla de Villalar y vamos a empezar creando una comisión amplia y representativa que desarrolle durante estos 7 años anteriores al 5º centenario, que desarrolle lo que va a constituir toda una serie de actividades, todo un programa de actividades para llegar a ese hito histórico. Y supone un poco una base, o significa una base, una razón de ser de la comunidad de Castilla y León, por supuesto enmarcado en el Estado de las Autonomías, que establece, que propugna nuestra Carta Magna. Para nosotros, para los castellanos y leoneses, es ese espíritu de recuperación de las libertades individuales y de las libertades como pueblo, de las libertades colectivas también. Y ahí me gustaría incidir, si me lo permite. ¿Qué lectura debemos hacer de esta historia, de nuestra propia historia, en un momento en el que los acontecimientos históricos se están poniendo al servicio de los intereses políticos, como estamos viendo a nivel nacional? Pues nuestra historia es una historia de integración y en ese sentido debe de entenderse la celebración del 5º centenario de la batalla de Villalar. No aspiramos a ningún tipo de ruptura, sino que al contrario celebramos ese hecho por lo que de identidad tiene para nuestro pueblo, por lo que de identidad tiene para Castilla y León, pero en ese espíritu de integración, de camino en común recorrido con otros antiguos reinos de lo que luego fueron las Españas. Hemos tomado nota, por tanto, de ese espíritu comunero. Sí, es ese espíritu austero, recio del castellano y leonés, que como un junco, o como un roble, mejor que como un junco, no se doblega. Y aguanta sobre el territorio, aguanta sobre el terreno, con su ansia, con su espíritu de libertad. Esta efeméride
será el acontecimiento estrella del año 2021. Pero, ¿qué novedades nos va a deparar 2014? Pues 2014 nos va a deparar novedades en varios sentidos. Vamos a empezar con una exposición el Día de la Comunidad Autónoma, la tradicional exposición del Día de Villalar, del Día de la Comunidad Autónoma, que va a romper con lo que ha sido en años anteriores las exposiciones. Vamos a utilizar otro discurso y otro material expositivo distinto al que se ha venido utilizando, bajo el lema, bajo el principio de identidad regional, pero va a ser completamente distinto. Y también vamos a apostar por resaltar el hecho comunero en otros lugares, en otros sitios históricos de nuestra comunidad, como Villabrágima, donde también ahí sucedió un hecho comunero que vamos a poner de relieve en 2014, siempre en colaboración con otras instituciones públicas o privadas. En este caso, pues vamos a ir de la mano, por supuesto, del Ayuntamiento de Villabrágima y de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. En ello estamos trabajando. Y estamos trabajando ya en actividades que teníamos, que ya forman parte de la vida de la propia Fundación, los concursos, ya estamos trabajando en ellos, o las publicaciones, que también estamos trabajando ya en ello. Es nuestra intención sacar otro número de Mi Primer, y es nuestra intención sacar el segundo tomo del cómic de la historia de Castilla y León. ¿Y Mi Primer dedicado a Santa Teresa? La Santa va a ser la protagonista en 2014 para la Fundación Villalar Castilla y León de esa colección para los pequeños, que pretende fomentar la lectura y además enseñarles los distintos literatos y los distintos estilos literarios de nuestra historia, de Castilla y León. Estamos a punto de terminar 2013, ha sido un año muy importante para nuestro Estatuto de Autonomía. ¿Los objetivos marcados en este 30 aniversario se han cumplido? Desde el punto de vista de la Fundación, o en lo que constituye la actividad de la Fundación, sí, y de manera sobrada a juicio del patronato, a juicio de los patronos. Hemos incrementado el número de exposiciones, el número de ediciones, el número de actividades, con un poco menos de presupuesto que el que tuvimos en 2012. Por eso estamos contentos de la actividad que hemos desarrollado y sobre todo estamos contentos porque la Fundación Villalar Castilla y León ha estado presente en todas las capitales de la comunidad autónoma, en todas las capitales de provincia de la comunidad autónoma y en muchas localidades de la comunidad autónoma. Segovianas, leonesas, sorianas, etcétera. Con todo ese elenco de actividades que nos ha comentado, ¿qué pide y qué espera para el próximo año? Pues lo que pido es intentar seguir cumpliendo el objetivo de la Fundación, el objetivo fundacional. Es decir, dar a conocer a los castellanos y leoneses su propia historia, su propia cultura, su propio ser, es decir, acrecentar el sentimiento de pertenencia a esta comunidad, de identidad regional, con ese espíritu de integración, con ese espíritu de diálogo, de acuerdo entre todos. Eso es lo que pido y eso es a la vez lo que espero de 2014. Buenos deseos para el próximo año. Antonio Calonge, director de la Fundación Villalar, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes y feliz Navidad. Igualmente. El paso de las edades del hombre por Arévalo ha hecho historia. Aparte de los recuerdos que han quedado grabados en la memoria de sus habitantes, se recordará para siempre con este monolito instalado por la Fundación Villalar en la Plaza del Salvador, el lugar donde finalizaba el recorrido de la muestra de Credo. Es una instalación de metal que en el reverso recuerda la vinculación del municipio con el Mudéjar y en el anverso repasa los nombres propios de la cultura y la historia de Arévalo, desde San Ignacio de Loyola, pasando por Isabel la Católica o el poeta sefardí Abraham Gómez.
Hemos disfrutado muchísimo, hemos disfrutado de la cantidad de gente que ha venido a nuestra ciudad, hemos disfrutado de precisamente pues esas actividades culturales que hemos hecho en torno a este acontecimiento, a esta edición de Edades del Hombre. Hemos disfrutado de ese lavado de cara de nuestra ciudad. Ha sido una exposición en la que hemos alcanzado los objetivos fundamentales que nos habíamos planteado desde el inicio. Como todos los años por estas épocas, los periodistas que cubren la información parlamentaria se toman la libertad de poner nota a los procuradores que por uno u otro motivo han destacado a lo largo del año. Son los premios Amiciscos y se acaban de entregar en una gala cargada de humor, de ironía, de vídeos e incluso de referencias a la sucesión del presidente Herrera. 365 días dan para mucho y los periodistas que cubren la información parlamentaria lo saben, aunque a veces la tarea no les es fácil. El sentido en el que hubieran votado todos los miembros de la comisión pertenecientes a un mismo grupo parlamentario pudiera dirimirse ponderado el número de votos con que cada grupo esté representado en el Pleno. Por poder recitar El Quijote en los 3 minutos de una pregunta de actualidad, por provocar luxaciones de muñeca y esguinces de falanges, entregamos el premio Pasapalabra al procurador del Grupo Socialista, Pedro González. Bueno, te puedes tomar 10 segundos para decir todo lo que quieras. Nada, muy rápido. Muchas gracias a la prensa. Muy rápido. Por supuesto, como casi siempre. Y premio pendiente del presidente al popular José Manuel Fernández Santiago por alabar a Herrera en su defensa por la sanidad pública. Este es mi tercer hemicisco. Creo, presidente, que tienes que ir haciendo algo para que ya no me den más. Dicho y hecho, porque en esta entrevista, un tanto particular, toda la sala ha podido conocer los planes de futuro de Juan Vicente Herrera. Más claro, agua. Lo he dicho una y otra vez estos días. El lago de Sanabria nunca ha estado contaminado. Pero no ha sido este el motivo de su galardón, sino por el mérito que ha tenido durante todo este año de mantener la presencia en los medios en una consejería inversora y sin euros. De ahí el título de este premio, Simulacro. A falta de dinero, I+I, ideas e imaginación. Como estamos en pleno siglo XXI, el socialista David Jurado también ha recibido un hemicisco por utilizar las nuevas tecnologías en los debates. ¿Qué era esto? No sin mi iPhone, David. No, hoy de viva voz porque le prometí a la presidenta no darle más sorpresas, me lo pidió ella. Un guiño de humor necesario en tiempos difíciles y con toques de solidaridad que llegaba con el premio. Este sencillo cuadro realizado por las personas con discapacidad que trabajan en la Fundación Intras. Así nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles que la próxima semana contaremos con la presencia de los portavoces de los 3 grupos parlamentarios. Carlos Fernández Carriedo, Óscar López y José María González analizarán en un programa especial los retos de futuro y las líneas de trabajo que marcarán 2014. Les esperamos aquí el próximo sábado en nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.